¿Necesitas imágenes profesionales? Hoy, con la ayuda de la inteligencia artificial, te voy a enseñar a crearlas en pocos segundos. De los cientos de aplicaciones de inteligencia artificial que existen, los últimos meses yo he estado utilizando Leonardo y los resultados de las imágenes realmente son espectaculares. Además, Leonardo tiene tres ventajas que me gustan mucho. Uno, su interfaz es súper fácil e intuitiva. Dos, todo desde la web, sin descargar ningún software. Y tres, es gratuita. Con la práctica diaria y el buen uso de un prompt, puedes generar imágenes muy realistas. Hola, soy Eduardo Miranda y esto es Hub Educativo. Síguenos para más videos tutoriales y cursos online que te ayudarán a crecer tu canal. Déjanos por favor tus comentarios para saber qué es lo que más te gustó de este video y qué otra inteligencia artificial quieres que revise por ti. Empecemos. Bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar a tu navegador de Google y vamos a poner Leonardo ahí. Vamos a darle clic a este primer enlace que ustedes ven aquí y nos va a llevar a esta nueva página. Dentro de esta página ustedes tienen que hacer la creación de la cuenta. Le vamos a dar clic y aquí hay dos posibilidades. Una, que ustedes estén en un whitelist, y si no están en el whitelist, que es lo que generalmente ocurre, te va a pedir que pongas aquí tu nombre y un email, ¿sí? Puede ser un Gmail. Le damos clic, le damos Count Me In y eso automáticamente nos va a llevar a una nueva pantalla que es esta, donde te va a decir ya estás en el whitelist, ¿ok? ¿Esto qué significa? Esto significa que ya estás en espera. Entonces vas a tener que esperar una semana, capaz unos días, hasta que te envíen un mail para que puedas entrar. Pero si quieres acelerar el ingreso, no cuesta nada, de nuevo. Le damos clic aquí donde dice Click Here y te lleva a esta nueva pantalla. Entonces aquí lo que te está diciendo es, si quieres tener acceso inmediato, lo que te sugiero, puedes hacerlo de cualquiera de las dos formas, es darle clic a este link para irte a un Facebook Group o entrar a Discord, ¿sí? En mi caso específico yo lo hice con Discord, se puede hacer con los dos, y una vez que lo hagas te va a pedir aquí el nombre o el usuario del Discord, tu nombre y el email con el que fue creado todo esto. Le das Submit y listo, nos vemos en la pantalla de inicio. Bien, estamos aquí en la pantalla de inicio. Entonces voy a comenzar diciéndoles que esta aplicación, como les dije, es gratuita en este módulo. Entonces ustedes van a tener aquí 150 tokens al día. Yo ya he estado utilizando algunos y por eso ahora tengo 110, pero cada 24 horas se les restablecen, a veces un poco más rápido, pero digamos que una vez al día van a tener 150 tokens. Se los gastan y se les vuelven a restablecer, que es súper importante. Antes de ver la herramienta, me parece que es primordial que nos metamos aquí a las preguntas y respuestas. Ustedes van a ver aquí, me voy a ir directamente a la que quiero que vean. Y te dice, ¿puedo utilizar estas imágenes para temas comerciales? Y la respuesta es sí. Puedes utilizar estas imágenes para temas comerciales, tanto las tuyas como las que están creadas por otros usuarios. Esto es bastante importante para que ustedes sepan que si tienen algún uso comercial, algún uso de algún post que estén haciendo, algún video, pues igual los pueden utilizar, ¿sí? Volvamos a la herramienta. Entonces, vamos a ver los elementos básicos y lo primero que ustedes van a ver es que cuando estén aquí en el Home, este feed que ustedes ven aquí, les muestra los diferentes modelos que tiene la plataforma. Está el Dream Shaper V7, está el 3D Animation Style o el RPG V5 y así pueden seguir viendo con estas flechitas para la izquierda. Y están las creaciones más recientes creadas por la comunidad. ¿Ok? Segundo, ustedes tienen un Community Feed
en este Community Feed ustedes pueden ver las imágenes que están trending, o sea, las que están en este momento pues de moda, las que están creadas aquí ahorita de moda, las que están más vistas. Pueden seguir bajando, ¿sí? También pueden ver las últimas creadas. Entonces ven que se cargan rápidamente y ustedes van a poder ver pues cuáles son las últimas imágenes creadas. O también pueden ver las más top. Generalmente estas más top son las que tienen un mayor detalle y casi la perfección. Y digo casi porque creo que los humanos somos los perfectos. Bueno, no vamos a discutir esto en este momento, pero ustedes pueden ver los detalles de estas imágenes. Son muy realistas y parece pues una figura casi real. Bueno, luego de ver esto, ustedes pueden también bajar la cantidad de imágenes para ver con más detalle una imagen. Podrían ver pues esta imagen así, o si quieren ver más imágenes en pantalla pues van aumentando, porque son hasta 5 imágenes que se pueden ver. A mí en lo personal me gusta dejarlo en 4. Me parece que en 4 uno puede apreciar bastante bien la imagen y seguir adelante, ¿sí? Luego tenemos el Personal Feed. El Personal Feed básicamente es las imágenes que tú has estado creando, ¿sí? Entonces yo he estado utilizándolo ya algunos meses y ustedes pues como ven ahí algunas imágenes que he estado elaborando y creando, ¿sí? También tenemos el Fine Tune Models, que básicamente es muy parecido a lo que vimos al principio, pero aquí ustedes pueden ver todos los diferentes modelos que tienen para elegir, ¿sí? Por ejemplo, acá te dice uno que es para portraits, este de acá te dice que es muy realista, pero es artístico, y bueno, y así cada uno los pueden ir viendo. Este de acá, fíjate, te permite hacer las diferentes hachas o axes, y bueno, pueden seguirlos viendo para hacer píxeles y demás, ¿sí? Con esto vamos a seguir a la siguiente fase, que es la creación de imágenes. Ahí nos vemos. Bien, ahora vamos a pasar a generar las imágenes. Yo les voy a explicar el día de hoy las 4 formas en las que a mí más me gusta utilizar esta herramienta y que me han facilitado mucho mi vida, ¿sí? Vamos por la primera, ¿sí? La primera forma es, nos vamos a ir aquí donde dice Image Generation. Y vamos a suponer que ustedes están en la herramienta, todavía no están muy familiarizados y quieren tener ideas frescas. A veces crear un prompt se dificulta, no saben qué palabras utilizar. Entonces, mi consejo personal es que lo primero que pueden hacer es ir aquí donde dice Prompt Generation. Le vamos a dar un clic y déjenme mover un poquito esto. El Prompt Generation es una herramienta que tienen Leonardo que te va a permitir con una simple palabra que tú agregues aquí, una simple idea corta, él te va a generar 2, 4, 6, 8 prompts distintos que los vas a poder convertir en una imagen, ¿sí? Antes de seguir, nótense que aparte de los tokens que ustedes tienen aquí, que son 150, ahora yo tengo 110 al día, y que te va diciendo aquí cuántos tokens te va a gastar por generar las nuevas imágenes. Aparte de todo esto, tú también tienes aquí 1000 tokens para hacer prompts. Yo ya he estado utilizándolos también para probarlos. Y esta es la forma en la que vamos a utilizar. Entonces, la primera forma es hacer una imagen con el uso de la herramienta que se llama Prompt Generation. Me voy a permitir aquí poner, no sé, voy a poner a red ball, ¿sí? Una bola roja. Solamente esto. Y le voy a decir que me dé 4 ideas. Entonces me pone aquí una idea, bueno, la que ustedes quieran. Yo creo que voy a coger esta primera y le voy a poner generar. Le damos generar y la herramienta automáticamente me va a crear 2 imágenes, como dice aquí. Se toma su tiempito, está pensando. Va a estar en un formato de 512 por 512 píxeles.
Y bueno, aquí están apareciendo. Mira, entonces aquí yo tengo una bola roja. Pues le dio algo más de palabras al prompt. Me dicen, bueno, creemos otra imagen, vamos a hacer algo diferente. Voy a ir nuevamente al prompt generation. Y en vez de poner una bola roja, voy a ponerle my dog running in the grass. Mi perro corriendo en el pasto, ¿sí? Le voy a decir que me dé otras 4 ideas. Me pone, mira, el Golden Retriever. Bueno, yo tengo un Golden Retriever, así que vamos a darle a esta a ver qué nos genera. De la misma forma está generando 2 imágenes en 512 por 512, que es el tamaño que yo seleccioné. Y me está quitando, como ustedes ven aquí, 2 tokens más a la creación. Mira el realismo de la foto. Me gusta mucho esta de acá. Podemos dar clic. Puedes aumentar un poco más su tamaño y ponerte a ver los detalles, el movimiento de la cola, la cara, la lengua afuera. Mira, me parece espectacular. Esta imagen que ya la creaste, ya te la puedes descargar aquí abajo. Puedes hacer un download y llevártela a tu PC y utilizarla, pues, como ya viste, para lo que necesites. Entonces, esta fue la primera forma de hacerlo, a través del prompt generation. Vamos a volver a la parte inicial y vamos a seguir con la segunda forma, ¿sí? La segunda forma es muy parecida y básicamente es volver a entrar en el Image Generation, pero en vez de utilizar esto que dice Prompt Generation, que ya lo hicimos así, nos vamos a ir a Image Generation y le vamos a dar una idea un poco más elaborada, que ustedes mismos estén creando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le podemos decir a 24-year man reading a book. ¿Ok? Entonces, un hombre de 24 años leyendo un libro. Creo que es mejor quitar las comas y dejarlo así sin comas, ¿sí? Con esto vamos a crear 2 imágenes. Se están cargando. De nuevo me está quitando 2 tokens en el mismo tamaño de 512. Y mira, tienes ahí a 2 personas pues distintas. Un hombre leyendo un libro. La verdad es que se ve bastante realista. Fíjense los detalles de la foto. Me gusta mucho. Y al igual que antes, pues podemos descargarla y hacer uso de esta foto como ustedes quieran, ¿sí? Vamos a ir incrementando un poquito, no la dificultad, pero sí los detalles que hay que hacer. Creo que estas 2 primeras formas son bastante sencillas y la pueden hacer ustedes desde sus casas cuando lo necesiten, ¿sí? Vamos a volver a la pantalla de inicio y vamos a hacer la parte o la forma 3 y 4 que a mí más me gusta ejecutar para crear imágenes. Bien, vamos a continuar con la forma 3 y 4. Nuevamente nos vamos a ir a Image Generation. Entonces, hay una parte para la generación de imágenes que no hemos visto que se llama Negative Prompt, ¿ok? Le vamos a dar clic. ¿Qué es el Negative Prompt? El Negative Prompt básicamente lo que te está diciendo es, dime qué es lo que no quieres ver en la foto o en la imagen, ¿sí? Entonces, me voy a permitir borrar esto y lo que te dice es, como lo que te acabo de decir, ¿no? ¿Qué es lo que no quieres ver en la imagen? Se llama Negative Prompt, ¿ok? Entonces, para no estar pensando qué pongo aquí o qué pongo en el prompt, ¿sí? La idea que les voy a dar es, nos vamos a ir nuevamente a la pantalla de inicio antes de generar la imagen, para que ustedes vean el procedimiento completo. Nos vamos a ir al Community Feed, ¿sí? Dentro del Community Feed yo voy a elegir una imagen. Una imagen.
ejemplo, puede ser esta. Vamos a dar clic. Cuando le damos clic a la imagen, nos va a aparecer el prompt con el que fue creada, que ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el prompt, aplastando aquí donde dice copiar, ya está copiado. Vamos a cerrar, vamos a volver a la generación de imágenes y todo el prompt que copiamos lo vamos a pegar aquí. Está copiado. Vamos a pedir dos imágenes en 512 por 512 y vamos a generarlo. Como ustedes ven, se está tomando unos segundos y aquí están apareciendo las imágenes. Entonces, si se dan cuenta, no es exactamente lo mismo que vimos en la imagen anterior, pero es muy parecido, ¿sí? Muy parecido. ¿Qué más podemos hacer aquí? Aparte del prompt que ya copiamos, deberíamos aquí hacer un negative prompt. Para no andar inventándome palabras ni demás, yo me gustaría mostrarles unas imágenes que yo ya tenía. Por ejemplo, esta. Esta imagen fue creada por mí. Y aquí ustedes tienen un negative prompt. Entonces, yo voy a sugerir copiar este negative prompt que está aquí. Se los dejo para que lo copien porque me parece bastante importante que lo pongamos en nuestras imágenes, ¿verdad? Y con el prompt puesto y con el negative prompt puesto vamos a volver a generar la imagen. Voy a ponerles en pantalla así. Igual vamos a generar dos imágenes más en 512 por 512 y me está quitando otra vez pues 2 tokens por cada generación, ¿sí? No son exactamente las mismas si se dan cuenta. El estilo es parecido, pero de alguna forma tengo una mejor visibilidad de los ojos, las facciones y demás con este prompt que les puse aquí, ¿sí? De nuevo, sería importante de que ustedes lo tomen, lo copien y que lo peguen casi siempre que ustedes estén creando algo de ustedes. Se los aconsejo porque les va a ayudar mucho. ¿Ok? Esta fue la forma 3 de hacerlo, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar la forma 4, que es la que a mí más me gusta y que se las recomiendo. Vamos a volver a la parte inicial y vamos a volver al Community Feed. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una imagen y vamos con esa imagen a crear un nuevo rostro, ¿sí? Por ejemplo, voy a coger esta imagen. En vez de copiar el prompt, que ya lo hicimos, que ya lo saben hacer, vamos a hacer algo que se llama Image to Image. Entonces le vamos a dar clic aquí y esto va a hacer que nos lleve inmediatamente a la creación de una imagen, ¿sí? La diferencia es que si bajamos un poco, ustedes van a ver que me pone aquí la imagen como referencia, ¿sí? Esta imagen que ustedes ven aquí tiene este prompt, ¿sí? Entonces, como ya está la imagen como referencia, no es necesario que yo tenga todo el prompt nuevamente. Entonces, el truco aquí es borrar el prompt y poner el nombre, por ejemplo, de una actriz famosa que ustedes quieran. Se me ocurre en este momento bueno, no, vamos a poner a Penélope Cruz. Penélope Cruz. Va a estar como referencia esta imagen y va a estar aquí el negative prompt. Le vamos a dar generate.
Ahora me va a tomar 3 tokens, ya no 2. Bueno, es el costo de crear sobre algo que ya estaba hecho. Déjenme subir un poquito esto. Lo está generando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que me van a generar unas imágenes, un par de imágenes, con el rostro de Penélope Cruz bajo este contexto de imagen, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, el vestido es casi que el mismo, la forma en la que está mirando la cámara, los detalles, si le damos clic, fíjense pues obviamente el nivel de detalle que tiene la imagen. Y bueno, como ya saben, esta imagen es de ustedes. Podemos poner aquí el download. Ya está aquí en este momento. Le damos clic, la imagen se va a abrir. Y para no olvidarnos, pues le podemos poner un nuevo nombre. En vez de ponerle todo esto, le vamos a dar como Penélope Cruz. Y listo, la imagen está en su computador cambiado. Bien, esta sería la cuarta forma de hacerlo. Espero que les haya gustado este tutorial. Por favor, déjanos tus comentarios para saber cuál fue el método de creación de imágenes que a ti más te gustó. Dinos también si quieres que haga un nuevo tutorial de alguna otra inteligencia artificial. Nos vemos. Hasta pronto.